y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y antes, queridos hermanos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, Él dice: levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El retorno del Señor se acerca ya, a sus hijos esperan y verán el llanto sufrimiento, dolor y pena. Ese día terminará. Aleluya, aleluya. Así como el relámpago vendrá el Señor, los que en Él no creyeron llorarán. Vendrá en las nubes con poder y gloria a juzgar al pecador. Aleluya, aleluya. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los reyes de la tierra, capitanes poderosos, los impíos de Jesús se esconderán, mas los santos que siguieron a Jesús exclamarán: ha llegado el Salvador. Aleluya, aleluya. El Señor hoy te dice: ven a mí, ya no vas a solitario, ven a mí. Si vencer la tentación, vencieres tú. Ven a mí y Jesús te ayudará, y solo Él te ayudará, y solo Él te ayudará, y solo Él te ayudará. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Solo Cristo nos puede ayudar. Nadie más que Él. No existe ningún nombre dado ni en toda la tierra, ni en todo el cielo, ni en todo el universo más que Cristo Jesús. Y en el canto nos hace un llamado el Señor que vayamos a Él, así como estamos cargados de problemas, dudas, pecados. Dios se enternece por cada uno de sus amados hijos y nos invita que dejemos de un lado lo que nos está estorbando y que pidamos el Espíritu Santo. Y es lo que vamos a hacer en estos momentos. Te invito a que si tú puedes acompañarme a orar, oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este maravilloso día. Estamos gozándonos de tus santas horas sagradas, de tu sábado, Señor,
que es la firma de la creación, mi Señor, como tu santa obra que hiciste en estos 6 días de creación. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado este gran regalo, pero sobre todo, Padre Santo, te agradecemos por el regalo de la salvación que has hecho a favor nuestro y también el gran regalo que nos has dejado mediante el Espíritu Santo. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para aprender la palabra escrita, Señor, para darnos cuenta del por qué existimos, cuál es el propósito de nuestras vidas, Señor, preparándonos para tu santa venida. Aceptarte, Señor, como nuestro único y divino Salvador. Quédate con nosotros, danos palabra de vida para vida eterna. Seas tú, Espíritu Santo, que nos guíe toda la verdad. Escóndenos en la roca que es Cristo Jesús. Y gracias por tus santos ángeles que están aquí acompañándonos. En el dulce nombre de Jesús te agradecemos por los méritos preciosos de Él. A Él y solamente a Él sea la gloria y honra por los siglos y los siglos. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, en el día de hoy nos toca el capítulo 82 y 83. Este capítulo 82 dice, ¿por qué lloras? Y el 83 dice, camino a Emaús. Ayer estuvimos platicando cómo habían sido los últimos acontecimientos que habían sucedido en Jerusalén, cómo Jesús les dio el último mensaje a sus discípulos en el monte alto, en ese salón donde se despidió de ellos y les habló sobre la cercanía de su hora, que ya iba a ser entregado a las malas manos de sus enemigos, que iba a ser juzgado, crucificado y que no temieran porque él iba a resucitar. En varias ocasiones Cristo les estuvo diciendo en vida a sus discípulos, mas ¿por qué no entendieron sus discípulos? Por una sola razón. Ellos estaban aferrados a las tradiciones junto con los fariseos, los sacerdotes y toda la nación judía que estuvieron predicando erróneamente estuvieron predicando erróneamente bajo su deseo de tener un Mesías que los librara del yugo romano, y enfocaban las escrituras en su deseo. Lo que leían lo enfocaban hacia lo que ellos decían y pensaban y anhelaban. Entonces los discípulos habían cometido ese mismo error. Ellos estaban deseosos de tener un guerrero, un Mesías guerrero que los hiciera volver a tener el primer lugar de las naciones y tener el poder y librarse de los romanos. Los discípulos tenían esa idea, por eso es que desechaban cuando Cristo les decía que iba a morir y no comprendían y no querían comprender que iba a resucitar. Y porque sucedió esto es que tuvieron un gran chasco cuando sucedieron las cosas, sufrieron el gran chasco de su vida. Algo que en lo personal me hace reflexionar es que después de este gran chasco que tuvieron los discípulos y volvieron a levantarse y a predicar, así fue nuestra iglesia naciente en el gran chasco desde que esperaban la venida de Cristo Jesús en 1844 y no era la venida de Jesús aquí a la tierra, sino la entrada al santuario, y empezaba el juicio desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y ahí también surgió la iglesia como un gran movimiento para dar el mensaje de que Cristo viene, de que ahorita está en su tabernáculo, que se va a acabar el tiempo del juicio y va a venir a dar pago a cada obra que hayamos hecho. Y entonces después de esos 3 días que estuvo ahí Jesucristo en la tumba, vino el ángel Gabriel y le habló y le dijo, levántate
hijo de hombre, porque tu Padre te llama. Este ángel era el ángel Gabriel, el que tenía ahora el puesto que había dejado Satanás ahí en el cielo. Y ahí estaba también Satanás con sus huestes demoníacas. Creían que podían evitar que Cristo resucitara. Estaban 100 soldados en la puerta de la tumba de Jesús, que creían que también iban a evitar que llegara alguien a robarse el cuerpo de Cristo. Pero también estaban los ángeles celestiales custodiando ahí la puerta de la tumba de Cristo, porque ellos esperaban que resucitara y querían darle la primera alabanza, darle la bienvenida nuevamente a la vida a Jesús. Y sucedió lo que tenía que suceder, porque las profecías así lo dijeron. Y Cristo fue despertado, se levantó y todo sucedió a los ojos de los demonios y salieron huyendo, a los ojos de los soldados romanos y se desmayaron, a los ojos de los ángeles celestiales y lo alabaron. Después de esto, que salió esa noticia de que Cristo había resucitado, los detuvieron, los sacerdotes detuvieron a los soldados, compraron sus conciencias, le dijeron que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y le pusieron en sus labios la mentira de que dijeran que los discípulos los habían robado el cuerpo cuando ellos dormían plácidamente. Qué terrible mentira, irracional. Si ellos estaban durmiendo profunda y plácidamente, ¿cómo vieron a los discípulos que fueron los que se robaron a Jesús? Pero bueno, esa fue la mentira que tuvieron que ir a decirle a Pilato, más Pilato, nada tonto, después de que le trajeron ese mensaje engañoso, mandó llamar a los guardias y en privado los interrogó, y ellos no tuvieron más remedio que decirles toda la verdad. Pilato tuvo gran temor y se encerró porque tenía miedo de lo que había hecho, y finalmente ya no pudo más con su vida, fue quitado de su puesto y se suicidó. Lo maravilloso fue que después de que guardaron el cuerpo de Jesús en la tumba, los únicos que no se separaron de Cristo fue Juan, María, su madre, María Magdalena y otras Marías que también ahí estaban, y los nuevos 2 discípulos que eran Nicodemo y José de Arimea. Bajaron el cuerpo de Cristo y lo llevaron a guardar en la tumba. Cuando se retiraron todos, ahí se quedaron las mujeres, se fueron todos ya, y las mujeres seguían allá afuera. Cuando vieron que ya iba a oscurecer, iba a empezar el Santo Sábado, se retiraron y esperaron para ungir el cuerpo y hacerle el funeral a Jesús. Lo iban a hacer hasta el domingo, porque el sábado es sagrado. Entonces allí estaban al lado de la cruz de Cristo ellas. Luego esperaron que llevaran a la tumba a Cristo, y luego ya de ahí se fueron a sus casas porque empezaba el sábado. En sus casas estuvieron transcurriendo las horas del sábado tan lentas para ellas, y estaban velando y orando. Y ya cuando amaneció muy temprano, tomaron sus frascos de hierbas aromatizantes, de aceites, de aloes, porque iban a ungir el cuerpo de Jesús, lo iban a limpiar e iban a hacerle su funeral. Se fueron muy temprano. Ellos iban a buscar el cuerpo muerto. Ellos iban a ungir el cuerpo inerte, ya muerto de Jesús. Ellos no pensaban en que iba a resucitar. Ellos iban a hacer el funeral. No recordaron nunca las palabras de Cristo que le dijo: otra vez los veré, al tercer día resucitaré.
no se acordó nadie. Los únicos que se acordaron fueron los sacerdotes y por eso habían asegurado de esa forma la puerta del sepulcro. Entonces se acercaron estas mujeres y mientras iban caminando reflexionaban: ¿quién nos va a ayudar a mover esas roca tan grande que dejaron en la puerta del sepulcro? Cuando llegaron vieron que los cielos estaban resplandecientes, sintieron la gloria de Dios, veían que esa luz no provenía de la luz solar, sino del sol naciente de Cristo Jesús. Sentían algo ahí. Y cuando llegaron a la tumba, hubo un terremoto, tembló la tierra. Y se dieron cuenta que la piedra no estaba en su lugar, había sido apartada. Se asomaron al sepulcro y lo encontraron vacío. María Magdalena fue la primera en llegar al lugar. Cuando vio que estaba vacío, se espantó y pensó que se habían robado el cuerpo de Cristo, y salió apresuradamente para ir a decirle a los discípulos que habían robado el cuerpo de Cristo. Mientras María Magdalena corrió a avisarle a los otros discípulos, llegaron las otras mujeres también, y cuando ellas llegaron vieron una luz que resplandecía dentro de la tumba. Se asomaron. El cuerpo de Cristo no estaba ahí, pero de repente sintieron que no estaban solas, sintieron la presencia de alguien. Voltearon a ver y vieron a un joven que estaba vestido de ropas resplandecientes. Estaba sentado al lado de la tumba, y este ángel era el ángel Gabriel que había quitado la roca de la puerta del sepulcro. Era el ángel Gabriel que se había ahora tomado la apariencia de un muchacho humilde para no espantarlas a ellas con su imagen poderosa. Entonces él había tomado una forma de un joven humilde, vestido de ropas resplandecientes, y que estaba sentado al lado de la tumba. Este ángel era el que había apartado la piedra. Este ángel había tomado el disfraz de un hombre a fin de no alarmar a estas mujeres que amaban a Jesús. Sin embargo, a pesar de que estaba disfrazado de hombre, resplandecía, y este resplandor de la gloria celestial hizo que las mujeres tuvieran temor. Se espantaron, se dieron la media vuelta y se iban a ir, cuando él les habló y las detuvo y les dijo: no teman vosotras, porque yo sé que ustedes aman al Señor y vienen a buscarlo, a Jesús que fue crucificado. Él no está aquí, porque Él ya ha resucitado, como Él les había dicho. Recordarlo, venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor, e ir presto y vayan y díganle a los discípulos que Cristo ya ha resucitado de los muertos. Ellas volvieron a entrar y a ver el interior del sepulcro, y volvieron a oír las nuevas maravillas que le estaba diciendo el ángel. Y otro ángel en forma humana también se manifestó allí y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Un amoroso reproche era: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ya ha resucitado. Acordaos de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciéndoles: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Cuando escucharon ellas sintieron un impacto en su cerebro, en su mente, y comenzaron a repetir una y otra vez: ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Y así estaban ellas enloquecidas de gozo y de alegría. Las mujeres repetían una y otra vez la misma palabra: ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Ya no necesitaban esas especies, esos aceites y aloes que llevaban a ungirlo, porque ya
no estaba Jesús ahí. El Salvador es un Salvador vivo y no muerto. Entonces recordaron en ese momento cuando Cristo les hablaba de su muerte, y el ángel les estaba haciendo un recordatorio, les decía, recuerden que cuando él estaba les hablaba de su muerte, y recuerden que les dijo que resucitaría. Qué glorioso momento, qué hermosa noticia para darla a todo el mundo. Entonces, rápidamente las mujeres se salieron corriendo del sepulcro y con gran gozo y con gran temor también fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. María Magdalena no había oído las buenas nuevas noticias. Ella fue a avisarle a Pedro y a Juan que se habían robado el cuerpo del Señor porque no estaba ya en la tumba. Los discípulos se apresuraron a ir a verificar en la tumba si era cierto lo que decía María, y entonces no encontraron el cuerpo de Jesús. Solamente encontraron los lienzos, el sudario, pero no encontraron a Jesús. Sin embargo, Cristo ahí les dejó una señal. Cristo, cuando se levantó, tomó los lienzos y los dobló, los guardó ahí amorosamente en orden. También tomó las sábanas y las dobló y las dejó ahí muy dobladitas. Esto fue una evidencia para Juan, porque Juan cuando vio eso, vio y creyó. No comprendía todavía lo que estaba pasando, pero él sentía que algo había pasado, que Cristo debía de resucitar de los muertos. Recordó las palabras con que el Salvador había predicho la resurrección y comenzó a creer. Cristo mismo había colocado esos lienzos. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra y Cristo se levantó, tomó los lienzos y los dejó ahí dobladitos antes de salir. María se fue corriendo atrás de Juan y de Pedro, y cuando llegó a la tumba, ahí se quedó viendo el interior. Juan y Pedro regresaron a Jerusalén, pero María Magdalena no. María Magdalena se quedó ahí en la tumba vacía, llorando con un pesar que le embargaba su corazón. Y cuando se quedó ahí y entró, vio a los dos ángeles. Vio a un ángel sentado a la cabeza de la tumba y el otro a los pies. Y le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella no se puso a observar los detalles, si brillaban o no. Solamente dentro de su llanto no podía ver bien, veía borroso, y les contestó, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y María siguió llorando, se dio la media vuelta y se fue. Pensó que eran unos hombres, no se dio cuenta que eran unos ángeles. Entonces ella se apartó de ellos, pensando que a lo mejor encontraría a alguien afuera que le dijera qué pasó con el cuerpo del Señor. Cuando ella salió de la tumba y iba caminando llorando, escuchó una voz que le llamaba y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pensando que era un labrador de ahí de la huerta, a través de sus lágrimas no lograba ver quién le estaba hablando, solamente vio la silueta de un varón y le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Yo lo llevaré, yo lo tomaré y yo me lo llevaré, le decía María Magdalena. Ella pensaba que como era un sepulcro de ricos, a lo mejor alguien lo había sacado de allí. Y entonces pensaba ella llevárselo a la tumba de su hermano que había quedado vacía, la tumba de Lázaro. Y ahí pensaba ella cuidar el cuerpo precioso para que descansara su amado Señor. Pero ahora esta persona que le habló volvió a llamarle y le dijo, María. Entonces ella
escuchó ya bien la voz, se dio cuenta que era Jesús, que así le hablaba Jesús. Se olvidó de su dolor y volteó a verlo, y en su gozo al ver a Jesús, se le olvidó que había sido muerto, que había sido crucificado, todo se le olvidó, y corrió hacia él para abrazarlo a sus pies. Y le dijo, Rabí, Rabí, y se echó a sus pies. Qué diferencia tan grande de una persona que ama a Jesús, cuando tiene la visión de él, corre a abrazarlo. Y los impíos va a ser muy diferente. Cuando vean a Jesús, se van a dar la media vuelta y saldrán corriendo en el sentido contrario. Pero Cristo alzó la mano diciéndole y parándola en seco, le dijo, espera, no me toques, no me detengas aún, porque no he ido aún a mi Padre. Voy a ir a mi Padre, y mientras ve tú con mis hermanos. Le dijo hermanos, ya no le dijo discípulos, ya no le dijo siervos, le dijo hermanos. Ya estaba en la condición Jesús de hermanos hacia nosotros en su humillación, y a nosotros nos había exaltado a un rango de hermanos hacia Cristo Jesús. Entonces le dijo, ve a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre, que es vuestro Padre. Voy a subir a ver a mi Dios, que es vuestro Dios. Y María se fue y corrió a buscar a los demás discípulos, a llevarles este tremendo mensaje, gozosa, feliz. Jesús se negó a recibir el homenaje hasta que no haya tenido la seguridad de que el Padre Celestial había aceptado su sacrificio y que había sido suficiente para redimir a la humanidad. Y el Padre rectificó que el pacto que había hecho con Cristo, que sí era suficiente, que Él podría ya recibir a los hombres arrepentidos, obedientes, que amen a su Hijo y lo acepten. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir, la restauración al hombre. El cielo y la tierra y toda potestad le ha sido dada al príncipe de la vida, a Jesucristo, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darle su poder y gloria. Él regresaba para dar la bendición de poder librarnos del pecado y darnos ahora de su gloria. Cristo ha resucitado, gritaban. Cristo ha resucitado, se oían. Cristo ha resucitado. Y el mensaje que le mandó a Pedro, porque le dijo, ve y dile a mis discípulos, y a Pedro. Agregó a Pedro. ¿Por qué no se puso a decir nombre por nombre de cada uno? Porque solamente nombró a Pedro. Recordemos que Pedro lo había negado, recordemos que Pedro había pecado y había caído en una depresión y ansiedad tan fuerte por el arrepentimiento que tenía de la amargura de haber negado a su Señor. Entonces Pedro, desde la muerte de Cristo, no había tenido paz en su corazón, había estado postrado en su cama, lleno de remordimientos y de dolor, lleno de vergüenza por haber negado al Señor, por no haber tenido fe y sobre todo por haber visto esa mirada de amor y de angustia que le dirigió el Señor, el Salvador, y estaba siempre presente delante de él su pecado, porque sabía perfectamente Pedro el dolor tremendo que le había causado a su Señor. Un golpe peor que los que le habían dado a él. De todos los discípulos, él era el que había sido sufrido más amargamente. Por eso a él le fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado. Dile al Pedro, sí, ya le he perdonado su pecado. Dile a Pedro que ahí lo voy a esperar
Dile a Pedro que lo amo. Por eso mencionó su nombre. Y así menciona tu nombre. Te ama y te ama. Después de que hubo ascendido al Padre Celestial, Jesús apareció nuevamente a las otras mujeres y les dijo, salve. Y ellas, igual al verlo, corrieron a sus pies, abrazaron sus pies, lloraron en sus pies y le adoraron. Se postraron frente a él y alababan su santo nombre. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y llévenle las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y díganle a Pedro y allí me verán. Cristo nuevamente les manda el mensaje. Se les apareció una vez más y otra vez y otra vez y otra vez y estuvo 40 días aquí con ellos. Quería estrechar aún más en derredor de ellos un vínculo de amor. Y les decía, hermanos, los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Cristo les predijera la resurrección, pero aún así no se regocijaban. Increíble. Los discípulos no se regocijaban cuando recordaron que Cristo iba a resucitar. No se regocijaban cuando supieron que Cristo había resucitado. ¿Por qué? No podían desechar sus dudas, no podían desechar su perplejidad, sus pensamientos tan arraigados, vanos, que tenían en su mente, aun cuando las mujeres le habían declarado que habían visto al Señor. Los discípulos no quisieron creerle, no tenían fe, pensaban que era una ilusión de ellas, no creyeron en lo que ella les decía. Con frecuencia ellos repetían sus dudas, las afirmaban en sus mentes, repetían las palabras, nosotros esperábamos que Él fuera quien venía a redimir a Israel. ¿Por qué se dejó humillar? ¿Por qué murió así? Y seguían con su pensamiento vano que querían un rey soldado para que redimiera a Israel. En el huerto estaba María, que había estado llorando cuando Jesús se había acercado a ella. Sus ojos habían estado cegados por las lágrimas y no le conocieron en el primer momento que les habló, pero después que logró mirarlo, creyó fielmente en él. Pero el corazón de los discípulos estaban tan llenos de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles, el mensaje de las mujeres que le dijeron, ni de las palabras de Cristo que les había dicho que iba a resucitar. Qué triste situación de ellos, pero puede ser que sea también nuestra situación, que creamos ser cristianos y no tengamos una fe verdadera. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? Nos falta el Espíritu Santo. Ayer leí un texto bíblico que decía, una reflexión bíblica que decía, si los cristianos que están obrando, haciendo la iglesia, haciendo sus obras, el Espíritu Santo se retirara y esta iglesia siguiera haciendo sus obras y ni cuenta se había dado que se fue el Espíritu Santo, es que nunca estuvo el Espíritu Santo con ellas. No se dieron cuenta cuando se fue. Pero si los cristianos de la iglesia están trabajando y haciendo sus obras y de repente se retira el Espíritu Santo y dejaron ya de hacer sus obras, es que ahí sí estaba trabajando el Espíritu Santo a través de ellos. Y entonces se dieron cuenta que el Espíritu Santo se había ido. Ojalá que sea una realidad el Espíritu Santo en nuestra vida, así que se lo pidamos cada día, cada momento, roguemos al Señor por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ojalá que nuestros ojos se abran para poder contemplarlo, que nuestros oídos
pudiéramos escuchar la dulce voz de Jesús y no estemos cometiendo el gran error de los discípulos e ir rápido como estas mujeres a avisarle a todo el mundo que Cristo ha resucitado, que tenemos un Salvador vivo y no muerto, que no lloremos sin esperanza a nuestros muertos, que no lloremos como los que están sin esperanza ni ayuda, porque Jesús vive, Jesús resucitó y así va a resucitar a todos los que hayan muerto en él, porque Cristo vive y viviremos nosotros también por siempre a su lado. Que brote de nuestros corazones gozo y agradecimiento y de nuestros labios alabanzas, alabanzas con el fuego del Espíritu Santo en un alegre canto, y que nos unamos todos. Cristo ha resucitado, aleluya. Cristo vive para interceder por ti, por mí, por todos nosotros, por todo el que se lo pida. Aceptemos esta esperanza para que nos dé firmeza al alma como un ancla segura y probada. Creer en Jesús y veréis la gloria de Dios. Y estaban estas mujeres gozosas esparciendo el mensaje. Tristemente los discípulos no le creyeron. 2 de sus discípulos que habían presenciado todo lo que había pasado, ya había caído el atardecer del otro día de la resurrección de Cristo. Entonces estos 2 discípulos regresaban a sus casas, se hallaban en camino a la ciudad de Emmaús, que ahí vivían. Volvían a su casa para meditar, orar y estudiar qué es lo que había pasado en estos días. Estaban impactados y estaban muy tristes. Iban por el camino los 2 platicando sobre lo que había sucedido, el juicio, la crucificación, la muerte, todo iban platicando e iban llorando. Iban tan tristes que se sentían tan descorazonados, no sentían esperanza, no sentían fe. Caminaban arrastrando los pies, cansados bajo la sombra de la cruz. Y no habían caminado mucho cuando un extraño se les unió, caminó junto a ellos, no le tomaron importancia ni voltearon a verlo, no observaron detenidamente quién se había puesto al lado de ellos y siguieron caminando y platicando entre ellos 2. Continuaban su conversación, expresando su desilusión, su dolor, todo lo que traían en su corazón, y estaban razonando sobre las lecciones que Cristo les había dado. Recordaban sus palabras, pero no lograban comprender. Jesús estaba caminando al lado de ellos, ese era el extraño que se había parado junto a ellos. Jesús los estaba escuchando y Jesús anhelaba consolarlos. Jesús había visto que había pesar en sus corazones, que en sus mentes tenían ideas contradictorias que no entendían. Entonces ellos ya no podían dominar su dolor, su pesar, y comenzaron a llorar. Cuando Cristo los vio llorando, sabía que ellos en su corazón tenían un vínculo de amor hacia Él y anhelaban enjugar sus lágrimas, consolarlos, llenarlos de gozo, de alegría. Pero primero tenía que enseñarles las lecciones y abrirle las escrituras para que las comprendieran bien, quitarles esas falsas doctrinas que les habían puesto los fariseos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tratan entre ustedes? ¿Por qué están tristes? Y ellos, uno de ellos, Cleofas, le contestó: ¿tú no has sabido las cosas que han sucedido en estos días en Jerusalén? Les contestó Cleofas, extrañado. Ellos le comenzaron entonces a hablar de los acontecimientos que habían pasado y sufrido su maestro. Les dijo que él era un gran profeta, poderoso en obras y palabras, y que todo el pueblo había sido ayudado por él, y que los enemigos, príncipes, sacerdotes,
y fariseos lo habían agarrado preso, lo habían condenado a muerte, lo habían torturado y crucificado, y ellos venían con su corazón triste, y entonces con labios temblorosos comenzaron a llorar y le dijeron: mas nosotros esperábamos que él fuese el Mesías, el que vendría a redimir a Israel. Nuevamente estaba ahí, fija en su mente el deseo de un Mesías liberador. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que Jesucristo murió. Le platicó Cleofas a Cristo. Ellos no se habían dado cuenta ni no se fijaron que era Cristo. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que han leído con los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Cristo tenía que padecer todo esto para entrar en su gloria? Los discípulos se quedaron asombrados de la forma en que les habló él, y entonces comenzaron a sentir que en su corazón latía nuevamente fervor. Comenzaron a sentir que las palabras de Jesús, de este forastero, de este extraño, penetraba en sus corazones y los alentaba. Por primera vez desde la entrega de Cristo empezaron a sentir esperanza en sus corazones. Sus palabras eran exactamente las que Cristo les hubiera hablado. Estaban llenos de asombro. Su corazón palpitaba de gozosa expectativa. Jesús les comenzó a hablar desde Moisés hasta el sacrificio de Cristo. Les había expuesto todas las escrituras que hablaban respecto a él. Era necesario que comprendieran el testimonio que daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento y cómo se habían realizado en los eventos de estos días. Su fe debía establecerse sobre las Escrituras, sobre la Biblia, sobre su santa palabra. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, solamente les abrió las Escrituras del Antiguo Testamento y se las explicaba. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas, y ahora Jesucristo les mostró por los profetas, las Escrituras, que realmente todo lo que había pasado era la evidencia más firme, categórica, para aumentar su fe, porque vieron que se cumplieron las Escrituras. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como el Nuevo Testamento. No debemos desechar el estudio del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento afirmaba lo que venía en el futuro, y el Nuevo Testamento afirma con evidencias que se cumplió lo que decía el Antiguo Testamento. Los dos están unidos. Y entonces Jesús les comenzó a abrir las Escrituras del Antiguo Testamento para que vieran que se habían confirmado ahora con el Nuevo Testamento. Es la luz del pasado profético lo que presentaba la vida y obra de Cristo Jesús y las enseñanzas del Nuevo Testamento. La base está en el Antiguo Testamento, porque son una prueba de su divinidad, que Él es el Redentor, que con Él se cumplieron las profecías. Al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo Testamento, debían comprender en la medida de lo posible la copa del sufrimiento que había sido dada a Cristo era necesaria. Les demostró que el terrible conflicto que todavía no podían comprender era el cumplimiento del pacto, este pacto hecho antes de la fundación del mundo y confirmado y reafirmado en toda la historia del Antiguo Testamento, y finalmente nuevamente lo vuelve a confirmar con la sangre de Cristo Jesús y le llama nuevo pacto, pero es el mismo pacto. Cristo debía morir como todo transgresor de la ley debe morir si continúa en el pecado.
Todo esto había de suceder, pero no terminaba en derrota, sino en victoria, en una victoria gloriosa y eterna. Jesús les dijo que debían hacerse todos los esfuerzos posibles para salvar al mundo del pecado. Y eso nos está encomendando a ti y a mí. Sus seguidores deberían vivir como Él había vivido y obrar como Él había obrado, esforzándose, perseverando, intercediendo por los demás. El ministerio de oración, Cristo lo fundó, pero pocos sospechaban quién era su compañero. No se habían dado cuenta que era Jesús. No pensaban que el objeto de su conversación iba caminando a su lado. Aquel que habría de asumir pronto su puesto a la diestra del Padre Celestial, no en un puesto terrenal, y que podía decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya, alabemos al Señor, gocémonos y demos la noticia: Cristo ha resucitado, tenemos un Salvador vivo, Cristo vive y pronto vendrá. En su alma tenían hambre estos discípulos de oír más de Él, y entonces llegaron a su casa y vieron como que Cristo iba a seguir de largo, y le dijeron: quédate con nosotros. Y aparentemente Cristo no iba a aceptar su invitación, porque dio unos pasos más todavía alejándose, y ellos le insistieron: quédate con nosotros, se hace tarde, el día ya ha declinado, empezó la noche, ven, quédate con nosotros. Cristo accedió a quedarse, escuchó este ruego y entró a la casa de ellos. Roguémosles a Dios: Jesús, quédate con nosotros, ven y entra a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra mente, a nuestro corazón. Cristo no impone nunca su compañía. Aquel que no le interesa la compañía de Jesús y no lo invitan a entrar a su vida, le respeta su decisión. Pero si aquellos lo invitan, gustosamente entrará en aquel hogar, por más humilde que sea, y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiados duros, indiferentes, tercos, incrédulos, para pensar en este huésped celestial o para pedirle que more con ellos, Cristo pasa de largo. Así muchos sufren esta gran pérdida y no conocen a Cristo más de lo que le conocieron los discípulos mientras andaban con Él en el camino. No se dan cuenta que Cristo está a su lado. Pronto estuvo preparada la sencilla cena que iban a comer estos discípulos. Invitaron a Jesús. Jesús se sentó en el frente de la mesa, fue colocado delante del huésped. Entonces pusieron la comida frente al huésped que tenían. Cristo se sentó a la cabecera de la mesa. Ellos también se sentaron a su lado. Y entonces Cristo tomó el pan, lo levantó para bendecir el alimento y comenzó a orar. Cuando Él levantó las manos para hacer la oración, los discípulos se dieron cuenta el hoyo que tenía aquí entre sus manos. Vieron los dos hoyos en sus manos, se quedaron impactados, se retrocedieron, asombrados, se levantaron y entonces volvieron a mirar y vieron bien a Cristo y se dieron cuenta que era Jesús, y vieron nuevamente sus manos, vieron los rastros del clavo que le habían puesto, y ambos gritaron y exclamaron: ¡es el Señor! ¡Es Jesús! ¡Ha resucitado de los muertos! Y corrieron hacia Él porque lo iban a adorar, pero Cristo desapareció. Ya no encontraron a Jesús, desapareció, y ellos no podían quedarse ahí en la casa. Salieron corriendo a decirle a los discípulos lo que había pasado, y comenzaron a reflexionar: ¿no ardía en nuestros corazones
cuando Él hablaba y nos hablaba en el camino y nos iba descubriendo las escrituras, se levantaron apresuradamente, salieron corriendo a regresarse a la ciudad. Ahí había desaparecido su cansancio, su hambre, su sed. No probaron su cena, la dejaron servida. Estaban llenos de gozo. Apresurados salieron corriendo, iban cayéndose, tropezándose con las piedras. Era muy noche, llegaron a perderse del camino. Se fueron por caminos tenebrosos, se caían por lugares escabrosos. Se tropezaron y se resbalaban con las rocas lisas, pero ellos se levantaban y seguían corriendo y corriendo. Regresaban al lado de los discípulos para decirles que Cristo había resucitado. No se daban cuenta que Cristo iba con ellos, acompañándolos. Se apresuraron y corrían, a veces tropezaban, pero se volvían a levantar. Y no se daban cuenta que su compañero invisible iba junto a él. A ellos, Cristo iba al lado de ellos, cuidándolos en el camino oscuro. La noche era oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos y iba junto a ellos. Su corazón saltaba de gozo. Parecen estar en un nuevo mundo, en una nueva relación, en una nueva mente, oxigenada su cerebro. Cristo es un Salvador vivo. Ya no le lloraban como un muerto. Cristo ha resucitado. Iban repitiendo una y otra vez por el camino. Iban gritando, Cristo ha resucitado. Repitiendo vez tras vez. No se podían callar. Iban gritando el mensaje por el camino. Tal es el mensaje que nosotros debemos de llevar a los demás discípulos entristecido. Ahorita Dios tiene muchos discípulos entristecidos, recluidos en sus cuartos, en sus casas, encerrados, cayéndose sus esperanzas, así como sucedió este relato. Chasqueados porque la iglesia está cerrada, chasqueados porque ya no se reúnen los hermanos, chasqueados porque ya no hacemos las obras que hacíamos, tantas cosas hermosas. Pero Cristo ha resucitado. Debemos repetir una y otra vez este mensaje. Debemos de llevarlo a los discípulos entristecidos y a los que no le conocen. Debemos contarles la maravillosa historia de Cristo Jesús. Y ahí estaban estos discípulos corriendo por el camino para llevar este gran mensaje. Querían platicarle lo que les había pasado en el camino a Emaús. Querían decirle a los demás discípulos quién iba junto a ellos en el camino, cómo se les unió, cómo les habían abierto las escrituras y llevaban el mayor mensaje que jamás se haya dado al mundo entero. El mensaje que tú y yo debemos dar, este mensaje de las alegres buenas nuevas. Cristo ha resucitado, de las cuales dependen las esperanzas de nosotros como familia humana. Cristo ha resucitado y para este tiempo y para la eternidad, Cristo ha resucitado y desea que tú y yo sigamos adelante dando el mensaje. Aquí está Jesús con los discípulos, abriendo las escrituras y enseñándoles el Antiguo Testamento, revelándoles que era el mensaje para nosotros en este tiempo. Oremos. Querido Padre Celestial, santo, santo, santo eres tú, mi Señor y Dios. Te agradecemos, Padre mío, por todo lo que has hecho por nosotros. Viniste a la tierra, te rebajaste hasta lo sumo para convertirte en hombre. Nos enseñaste el ejemplo maravilloso que sí se puede vivir en obediencia a las leyes espirituales de los 10 mandamientos que nos has dejado, que es el centro de tu gobierno, y principalmente tu santo sábado, que es la firma de tu creación, Señor. Te agradecemos porque hoy estás firmando con nosotros, nos estás sellando en este sábado maravilloso. Ayúdanos a respetarte en todas las horas sagradas, contemplarte y hacer tu santa obra.
Bendice a los discípulos entristecidos, Señor. Alienta a los que vuelvan a despertar en la viva esperanza de tu santa venida, que estemos trabajando en tu santa obra. Protégenos con tus santas manos. Levántanos, sosténnos, Señor, en las pruebas. Ayúdanos a pasar con la victoria que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo. Prepáranos para tu venida. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Maranata, Cristo ha resucitado. Cristo te ama. Cristo te da un abrazo. Bendiciones, hermanos, y nos vemos hasta la próxima.